tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rocío de la Barreda. Le doy la bienvenida al espacio de noticias de la Jornada Veracruz. Hoy en conferencia de prensa matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló precisamente acerca de la reforma energética que llevó a la Cámara de Diputados. Ahí dice que con esta reforma lo que se pretende es beneficiar a las personas con menos recursos económicos. Vamos a ver parte de la conferencia del presidente. Pues, ¿qué le digo al presidente del Consejo Coordinador Empresarial? Que nos ayude a convencer a los que están recibiendo subsidio y no les corresponde. A las grandes corporaciones, a las cadenas de tiendas comerciales que están consumiendo energía eléctrica subsidiada, que el subsidio se le tiene que dar al consumidor doméstico. Que él sabe a lo que me refiero, que era muy injusto, sigue siendo muy injusto. Ahí están las palabras del presidente de la República sobre esta reforma energética. Y bueno, esta iniciativa contempla modificar lo que es el esquema legal para el aprovechamiento y la generación de la energía eléctrica en nuestro país. Esto también contempla dar prioridad, bueno, al suministro que da la Comisión Federal de Electricidad, principalmente a través de las hidroeléctricas. Y bueno, ya se encuentra con nosotros en la línea telefónica Luis Adalberto Mauri Cruz. Él es analista y va a platicar con nosotros precisamente acerca de esta propuesta para reformar lo que es el suministro de energía en nuestro país. Buenas tardes, Luis Adalberto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Para mí un verdadero gozo encontrarme con amigos y con todo el público en general. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Esta mañana el presidente de la República habló precisamente de los puntos que contempla la reforma energética en nuestro país. Yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué opinas respecto al impacto de esta propuesta en el sector energético y cómo va a impactar principalmente a los usuarios? Yo creo que hay varias formas de abordar el problema o la temática. Yo creo que hay que dar cuenta de varios elementos. Yo creo que un elemento estructural es el aspecto geopolítico y la condición global por la cual estamos atravesando. El mundo en este momento tiene una crisis brutal en términos del modelo neoliberal. No lo digo yo, eso lo señaló desde el año pasado The Economist, ¿no? Y traigo a colación esto porque ellos ya señalaron la caída de la perspectiva neoliberal. Traigo a colación esto porque hay que dar cuenta que el tema energético se estructura con un elemento fundamental, que es la soberanía energética. Y en ese terreno generar un marco de potestad pública en donde el Estado sea el rector de la política y del tema energético es crucial. En este terreno es muy importante señalar que necesitamos un sistema energético, un sistema eléctrico, que eso va a vincular también con los temas de refinerías. Traigo a colación esto, aparentemente me salgo de tema, pero estoy hablando del problema de seguridad nacional en términos del tema energético. El tema energético es un problema de seguridad nacional, porque estamos hablando de la soberanía energética. En ese terreno, buscar que el Estado mexicano tenga condiciones para que mantenga la potestad es un elemento fundamental. Sin embargo, lo que también se requiere son incorporación de energías, de producción de electricidad en términos de energías verdes. Este elemento es importante porque tenemos que articularnos con las nuevas tendencias, pero tampoco podemos omitir. Yo puedo señalar el tema de refinerías. En China se están haciendo refinerías. Hay más de 100 refinerías en Estados Unidos. Ese tema
también se vincula con el tema energético. Indudablemente, el tema que usted atinadamente me está señalando tiene que ver estructuralmente con el tema eléctrico, con la soberanía en materia energética en el ámbito muy particular del tema eléctrico. ¿Cuál es el elemento estructural aquí, no? Tenemos que buscar elementos para que los mecanismos de colusión que hubieron en el pasado en el tema energético se sancionen. Y no basta la sanción, necesitamos la reparación integral del daño. Esos elementos que yo estoy señalando no son elementos personales, son elementos que tienen que ver con el propio Estado de Derecho mexicano en términos normativos, pero también tiene que ver con la condición global. En ese terreno, el Estado mexicano se mantiene en la brecha internacional. Todavía en México tenemos una perspectiva bastante neófita respecto a las visiones neoliberales. Eso ya cayó, de hecho tiene años que cayó, pero The Economics, que es el vocero internacional de esta perspectiva, ya lo reconoció. En ese ámbito se requiere un marco de soberanía energética y de manera muy particular el tema de electricidad, en donde el Estado tiene que mantener no solo la rectoría, sino generar las mejores condiciones para que el usuario tenga un sistema eléctrico funcional y pujante, porque estamos llegando a los ámbitos de mayor consumo energético. Necesitamos reactivar todo el sistema eléctrico, para que se pueda tener una mejor distribución y producción de la misma. Eso sería, digamos, en términos generales, el contexto que yo puedo reconocer en esta situación, ¿no? A pesar de todas estas condiciones de las que me hablas, bueno, existen algunos que dicen que esto va a ser algo regresivo para el país. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que hay que dar cuenta de varios elementos. Cuando se dice que es nocivo para el país, hay que preguntar cuáles son los intereses. Yo por eso señalaba el tema de las refinerías, por analogía, el tema de consumo o compra de gas. El punto central es quién se está llevando el recurso. En el caso de las gasolinas, los importadores, ¿no? Las refinerías norteamericanas y las productoras de gas, las que extractan gas. Entonces, en este sentido, es donde a mí se me hace un tanto cuanto desproporcionado decir que beneficia o que perjudica a la población. El punto central sería reconocer el elemento de soberanía nacional que tenemos, el tema de seguridad energética que tenemos y cómo esto se tiene que engarzar para tener una mejor producción más limpia, constante, y no tener los problemas de apagones que tuvimos. En ese sentido, el análisis tiene que ser muy crudo, muy objetivo, sin caer en elementos subjetivos. Pero insisto, el mundo en este momento está atravesando por un revés a la visión neoliberal. Y estoy hablando de dos grandes potencias. Por un lado China y por otro lado Rusia. Y en ese mismo terreno, en el tercer lugar, Estados Unidos. Y nosotros estamos en un marco que se llama América del Norte. Y en ese momento México tiene un problema gravísimo. Nosotros estamos encerrados en una jaula geopolítica, nos guste o no. Nosotros tenemos un gran marco de dependencia con Estados Unidos. Y yo creo que ahorita es el momento en donde el Estado mexicano se tiene que poner las pilas, como se dice vulgarmente, para generar mayores marcos de independencias relativas. Es evidente que tenemos una relación asimétrica. Quienes dicen que eso está mal, están tocando intereses. O mejor dicho, encubren intereses. Hay que ver quiénes son las groseras norteamericanas que perderían recursos, pensando en el marco de las refinerías. ¿Quién serían las refinerías norteamericanas que perderían recursos? Entonces, estamos hablando de un ámbito eminentemente geopolítico y geoeconómico, pero el elemento para México, para el Estado mexicano, es un problema de seguridad nacional. Ese es el problema central, es el problema energético, que se instaura en eso que se llama, geopolíticamente hablando, América del Norte. Así es, mi querido Luis. Entonces, se deberán de generar estos marcos independientes de los que tú hablas para lograr la soberanía energética. Sí, yo quisiera retomar ahora el elemento que usted atinadamente me señalaba, el usuario, nosotros, los hombres de piel, las mujeres de pie que tenemos un foco en la casa. El punto es que el Estado mexicano tiene que generar las condiciones para que la producción energética, o en este caso electricidad, sea constante, viable y permanente y en aumento, porque la demanda energética va en aumento.
y no podemos seguir teniendo los apagones que irresponsablemente ocurrieron. Cuando digo irresponsablemente ocurrieron es porque se tiene que generar un mecanismo de investigación y sancionar, porque hubo daño, y un daño patrimonial. Entonces, en ese terreno, el análisis sigue siendo objetivo y reconocer que tiene que haber un resarcimiento de daños. Pero ojo, el tema eléctrico tiene que ver, por ejemplo, con el periodo de Calderón, tiene que ver con Iberdrola. Entonces, aquí el problema estructural también es la reparación del daño para el Estado mexicano. Y el Estado mexicano contemporáneo, el gobierno en turno, tiene que generar los mecanismos para que se sancione. Y estoy hablando fundamentalmente de la Fiscalía General de la República. Porque eso le compete a ellos hacer la investigación, que por cierto es un órgano autónomo, al menos formalmente hablando. Así es, Luis Alberto. Fíjate que precisamente ahorita que mencionaste a la empresa Iberdrola, tengo aquí unos datos duros, pues sorprendentes en cuanto a las ganancias netas que ellos obtuvieron el año pasado a propósito del inicio de la pandemia. Iberdrola generó un beneficio neto por el orden de los 3.610 millones de euros. Esto tan solo el año pasado. Claro, ese es el punto que señalábamos hace un momento. O sea, no basta con que se haya señalado o permanezca un señalamiento, o que nosotros como medios de comunicación o como personas de a pie lo conozcamos. Se requiere la reparación integral del daño. Eso lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. No es un dicho, no es una opinión, es un mandato de ley. No basta con que se sancione a alguien. Esa persona se tiene que esclarecer. Hay un derecho a la verdad y un derecho al resarcimiento integral de los daños. Ojo, caiga quien caiga. Ahí yo discrepo en el terreno de lo que generalmente se ha señalado. No puedo haber ni olvido ni perdón. Al contrario, aplicación muy restricta de la norma, porque si no es así, es una violación del Estado de Derecho y lo que se requiere es certeza jurídica. Entonces, si una empresa hizo un marco de colusión con un gobierno en turno, que se sancione y que se repare integralmente el daño, pero eso garantizando el tema de la soberanía energética. Yo sigo pensando que lo que necesitamos es reconocer que no estamos parados en hace 10 años. El modelo que está primando en el mundo no es el modelo neoliberal. Es un modelo neonacional, por eso señalaba a China y por eso señalaba a Rusia y en tercer lugar Estados Unidos. Esto no lo digo yo, The Economics lo señala, los propios norteamericanos lo señalan. O sea, Estados Unidos no es la ultrapotencia que lo fue. Y ese dato geopolítico es importantísimo, pero hay que reconocer que nosotros, como Estado mexicano, tenemos un marco de dependencia norteamericana, estamos subordinados, estamos metidos en una jaula geopolítica. Si ustedes revisan, por ejemplo, el tema energético es crucial, pero el tema energético es un problema de seguridad nacional, que va más allá de los pesos, es un problema de seguridad nacional, es un problema gravísimo. Insisto, se vincula con todo el tema de América del Norte. Pero aquí el punto que está señalado es cómo esto nos debe de beneficiar a nosotros los usuarios, pero también en términos de energías limpias. Cuando yo hablo de energías limpias, yo no estoy negando el uso de energía nuclear, ni estoy negando el uso de energías fósiles. Lo que estoy diciendo es que necesitamos un aspecto suficientemente amplio que le dé coherencia y unidad a lo que hay en virtud del futuro. Esto lo está haciendo China y esto lo está haciendo Rusia y los Estados Unidos lo siguen haciendo porque este tipo de cuestiones no se puede suspender de la noche a la mañana. Una fábrica o una empresa que se dedica a producir electricidad solo ocupando un medio como puede ser el carbón o puede ser algún derivado de hidrocarburo. Necesitamos ver esto en un sentido amplio, no solamente restringido. Así es, mi querido Luis Adalberto Mauri. Pues te agradezco muchísimo tu opinión respecto al tema de esta reforma energética en el país. Veamos cómo se desarrolla durante los próximos meses. Te agradezco muchísimo tu participación. Un placer, muchísimas gracias. Que tengas buena tarde. Igualmente, buena tarde. Pues ahí tenemos la opinión importante respecto a esta reforma que ya en breve estará en marcha.
Y bueno, es momento de irnos con nuestros corresponsales. Parece ser que ya tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Zaida. Zaida Chiñas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes a todo el auditorio de la Jornada Veracruz. Zaida, tenemos entendido que hoy se registró un incendio en La Cangrejera. Así es, un incendio de un turbogenerador número 5 del complejo petroquímico La Cangrejera provocó la evacuación parcial del personal administrativo y sacó de operación todas las plantas de este complejo, por lo que se activaron todos los sistemas de seguridad. Cerca de las 2 de la tarde se reportó el incendio de esta instalación que abastece de energía eléctrica para los sistemas de operación de diversas plantas, lo cual cortó todo el suministro. Este turbogenerador, denominado TG5, se encuentra enfrente de la planta de ciclo de reformado catalítico que procesa nafta para la producción de productos aromáticos como el benceno o el tolueno. De acuerdo a los primeros datos del propio personal, se tiene el reporte de que pues ya se ha controlado por el sistema contra incendio y en un primer momento se decía que había 6 personas afectadas, pero ya después se confirmó que no, que era el mismo personal de contraincendio que había estado relevando a sus compañeros y que precisamente por todos estos trajes que utilizan para controlar estas conflagraciones, bueno, pues habían sido atendidos por el personal de paramédico. Los trabajadores señalaron que esa instalación corre muy cerca de los ductos de gas, por eso era urgente también pues cortar todo el suministro de gas y de lo que es la nafta para que pudieran enfriar la zona. ¿No hubo personas lesionadas? No, reportan que no hubo personas lesionadas. Hace prácticamente unos 40 minutos ya fue confirmado que ya está controlado por completo el incendio. Como salió de operación todo el complejo petroquímico, pues obviamente pasarán entre 24 a 48 horas en que se reinicien todas las plantas. Es un proceso más complicado. Todo lo que es el sistema de combustible, bueno, pues se ventea o se quema, precisamente para que pues no quede atrapado en estas líneas y no pueda provocar un accidente más adelante. Bien, Zaida, cambiando de tema también allá en la zona sur, tengo entendido que el hermano de Gladys Merlín el hermano de Carla Enríquez, hijo de Gladys Merlín, recuerdan que recientemente, bueno, el doble asesinato que se registró precisamente allá. Bueno, Gladys Merlín era exalcaldesa de Cozoleacaque y su hija pretendía un puesto también de elección popular en ese sentido. El hermano habló acerca de las cuestiones de seguridad. ¿Así es, Aida? Así es. Bueno, pues este miércoles por la noche, ya casi a la medianoche, ya en las primeras horas de este jueves, rindió declaración Emilio Enríquez, quien, como bien decías, es el hijo de Gladys Merlín Castro, en calidad de testigo y agraviado. En la entrevista que hicieron varios medios locales, pues él señaló que no ha tenido todavía información más precisa de los avances sobre la investigación en el caso del doble homicidio de su mamá y de su hermana. Solo les han informado que hay 3 líneas de investigación que está siguiendo la Fiscalía General del Estado. Lo que él comentaba a los reporteros es que pues que él se le hace extraño algunos aspectos de lo que pasó, ya que refiere que los agresores conocían muy bien los sistemas de seguridad que tenía su casa, tanto como la ubicación de las cámaras, como también las zonas que les llaman ellos los puntos que son vulnerables y que por uno de esos puntos ciegos ingresaron al inmueble. Además dice que pues su casa estaba rodeada por una malla eléctrica y que fue desconectado momentos antes para que los asaltantes pudieran entrar sin problemas. Y pues él da a conocer que tiene que ver, sus agresores tenían que haber sido personas que conocían perfectamente el funcionamiento del sistema de seguridad de su casa y que digamos que podían acceder a las zonas de desconexión de los mismos, ¿no? También él dijo que sí, confirmaron que se robaron varios artículos de la casa,
pero lo que todavía pues está investigando es por qué hubo tanta violencia contra las dos mujeres si era nada más un robo. Así es, pues fuertes declaraciones por parte del familiar de estas personas, Aida. Así es, pues en algún momento se hablaba de que podría ser algún problema político, pero él mismo lo señala que no tenían adversarios políticos, pero no enemigos políticos. Dice que no descarta esa línea de investigación, pero la que más le llama la atención a él como familiar es precisamente esta, cómo los agresores pudieron ingresar a la casa de su mamá, que era una fortaleza, que sabían perfectamente en qué lugar estaba ubicada la caja fuerte y los objetos que ellos guardaban de valor. Así es, Aida, habrá que ver cómo se desarrolla en los próximos días la investigación al respecto de este tema. Yo te agradezco muchísimo que te hayas reportado con nosotros y que tengas buena tarde, Aida. Gracias, buenas tardes. Bueno, es momento de hacer una breve pausa y regresamos con Héctor Quintanar aquí en la ciudad de Jalapa. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en las noticias en la Jornada Veracruz. Y bueno, es momento de hablar con nuestro compañero Héctor Quintanar, que se encuentra aquí en la ciudad de Jalapa. En la mañana hubo una conferencia de prensa por algunos aspirantes a ocupar puestos de elección popular por parte de Morena. Ellos se inconformaron porque consideran que no están las condiciones equitativas para poder ellos acceder precisamente a estos puestos de elección popular. Y obviamente hablaron acerca de la postulación de Ricardo Agüed como posible alcalde de Jalapa. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto saludarles. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó en la conferencia de la mañana? Pues algunos morenistas conformes en cuanto al proceso electoral se manifestaron por segunda ocasión. Hay que decir que ya han ido reiteradamente a dar conferencias porque pues dentro de sus reclamos dicen que no se ha llevado un proceso limpio, que el proceso para elegir precandidatos o candidatos pues no está parejo para todos, ¿no? Sobre todo eso, y que ha habido muchas imposiciones. También hablaron sobre un malestar en general en el partido de Morena, y bueno, dentro de una de sus exigencias también dicen que Ricardo Agüed debería renunciar porque él no era parte del partido Morena desde sus inicios y por su pasado priista. Así es. ¿Algún otro argumento que hayan dado? Pues también señalan que hubo dentro de los procesos algunos que el gobernador, por ejemplo, puso a algunos de sus allegados. También hablaron sobre la dirigencia, ¿no? Los dirigentes nacionales y estatales de Morena, que fueron procesos muy turbios. Y bueno, realmente pues están inconformes y es un proceso que se va a repetir, yo supongo que durante todo lo que dure la campaña, hasta junio, que son las elecciones. ¿Hablaron de llevar esta inconformidad a otros niveles? Por el momento no dijeron eso, por el momento solo quieren hacer público esto, no mencionaron si van a tomar otro tipo de acciones o realizar alguna movilización. Muy bien, Héctor, pues te agradezco mucho tu reporte. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Bueno, y es que luego de las pasadas elecciones, bueno, el panorama electoral en el país se reconfiguró, cambió y algunos partidos políticos perdieron fuerza. Vamos a hablar acerca de este tema con René Montero, quien es analista y va a hablarnos precisamente. ¿Qué opinas, René, al respecto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos. Sí, es un tema de reflexión intensa y muy rápidamente quisiera sugerir, proponer a todos que subamos un escaloncito la discusión. Primero, el concepto de piso parejo aún tiene mucho que acotarse y definirse porque me parece que se le está dando la misma connotación que se le daba en años pasados. Ese es un serio problema que vamos a arrastrar porque todos hemos visto cómo
las elecciones, los candidatos, las discusiones, los debates, los foros, se han movido en terrenos extremadamente perversos, de una idea muy arcaica de el juego político o digamos los procesos electorales. Ese es un primer tema complejo. Segundo, los partidos que ya existían traen una dinámica y un concepto de partido bastante arcaico. Pero lo que nos tendría que preocupar un poco es cómo desde Morena la cosa se tuerce, porque me parece que el asunto viene desde que se gestó la discusión entre si Morena se mantenía como un movimiento o pasaba a jugarse como partido. La inercia que traía Morena como movimiento daba para mucho más, muchísimo más, con mayores riesgos, pero muchísimo más. En el momento en que la nomenclatura la lleva a partido, se pone la camiseta de la vieja estrategia y las viejas prácticas partidistas. En ese sentido, el juego de poder que se da al interior de Morena solamente retoma viejas prácticas. Es decir, la 4T no es solo responsabilidad del presidente y su equipo, es responsabilidad de quienes le apostamos a un proyecto de nación diferente. Entonces, lo único que me parece que estamos viviendo, Rocío, en este momento, es que en el momento en que Morena se pone la camiseta y las prácticas ya caducas, en desuso de cómo debe desarrollarse una práctica democrática y que venía intentando jugar de Morena como movimiento y que la llevó a ser lo que es, en este momento ha entrado otra vez en ese juego perverso de una forma de mirar la política y lo político con cartabones ya que tendrían que estar entrando en desuso si le damos un sentido suficientemente fuerte a la idea de la 4T. René, este tipo de disputas internas colocan en desventaja al partido de Morena en las próximas elecciones. Yo sí creo, como el presidente, que el pueblo es sabio en algún sentido y debe ser seguramente, si no frustrante, cuando menos generar cierta desconfianza de ver que las prácticas de Morena, en lugar de promover una democracia desde una lógica de movimiento, se ha integrado a esta lógica de pugnas por el acceso al poder con las mismas prácticas que se dan en cualquier otro partido que ya conocíamos de antaño. Entonces, por supuesto que va a tener consecuencias. Por supuesto que este tipo de prácticas nos muestran que la militancia partidista, no de movimiento, sino partidista, y dentro de Morena está poniendo en juego formas no de democracia en el sentido duro, en el sentido fuerte, sino en el sentido típico de la democracia como procedimiento electoral. Así es, René, pues interesante el análisis que haces previo a las elecciones en nuestro estado. Te agradezco muchísimo tu opinión. Gracias, Rocío. Aquí estaremos pendientes. Un saludo a todo tu auditorio. Al contrario, gracias a ti. Hasta luego. Buenas tardes. Ahí está la opinión de René Montero respecto precisamente a esta disputa interna en el partido de Morena. Y bueno, es momento de pasar a la
última parte de la entrevista con la doctora Lilia Albert. Ella es toxicóloga, es consultora toxicóloga, y nos habla precisamente acerca de la importancia, hablando de la pandemia que se vive a nivel internacional y en México, la importancia de que los medios de los que dispone, por ejemplo, el gobierno, sean medios impresos, la televisión pública, se involucren un poco más para hablar precisamente acerca de la prevención del coronavirus. Vamos con esta parte de la entrevista. Ahora, doctora, usted menciona aquí dos puntos bien importantes, como es, lo primero que se tendría que hacer es revisar la alimentación que se está llevando a cabo en todo el mundo. Y también algo importante, el sistema de salud, que ha estado abandonado, bueno, sobre todo en países como el nuestro, y que es evidente, ¿no?, la situación en la que estaban viviendo. ¿Usted considera también necesario que, por ejemplo, en materia de educación se legisle, de educación en la alimentación? Mire, yo lo que creo es que no sería necesario, sería nada más cuestión de decir, todos estos tiempos oficiales, o sea, los gobiernos, el gobierno estatal, el gobierno federal, tienen tiempos en la televisión, tienen tiempos oficiales, que en vez de usarlos, en mi opinión personal, en vez de usarlos para promover que ya hice un puente y ya pavimenté 10 metros cuadrados y también voy a entregar 5 becas, que todo está muy bien, pero eso lo pueden hacer de otro modo. Lo que podrían es aprovechar estos tiempos, y ahorita inclusive que las clases están siendo por vía remota, aprovechar eso para ir educando a la gente. O sea, a mí me parece muy bien que ahora ya vengan estos octágonos negros en los alimentos, pero podría apostar, no sé yo, una buena cantidad, que con octágonos y sin octágonos la gente va a seguir comiendo lo que comía porque ya tiene la costumbre. Y es más fácil, voy y me compro una bolsita de estas y me la voy comiendo mientras voy por la calle, que me paro inclusive en una fonda y me como un arroz con un huevo. Entonces, hay que cambiar los hábitos y eso es con educación. No vamos, y claro, empezar con los niños también, pero no como muchas veces dice, hay que educar a los niños, no, creo que hay que educar primero a las mamás. Entonces, yo no veo por qué desperdiciamos tanto tiempo oficial en decir qué bien lo hemos hecho y qué bonita nos quedó la calle y cuántos techos pusimos, y etcétera, cuando hay algo más urgente, realmente urgente, que es educar para la alimentación sana. Si nosotros vemos las cifras, los enfermos, los contagiados, los muertos, como los que están siendo dados de alta, todos se quejan de que quedan con unas secuelas terribles, que quedan con mucho problema el sistema respiratorio. Hay unas notas por ahí muy importantes de que se afecta también el sistema nervioso. En fin, si estamos viendo que salir de un contagio de estos no significa realmente regresar a la salud, sino regresar a un estatus menos enfermo, vamos a decir, pues entonces quiere decir que tendríamos que hacer algo muy importante ya, ¿sí? Entonces, para mí creo que sería eso, reconocer que esta pandemia, al mismo tiempo de muy preocupante, terrible, en fin, es una oportunidad de cambiar lo que nos está demostrando la pandemia que está mal. Sí, doctora, a mí sí me gustaría preguntarle acerca de qué tanto influye, por ejemplo, los niveles de toxicidad que existen en el ambiente para favorecer precisamente esta inhibición de nuestras defensas naturales. Pues eso definitivamente que sí. Mire, hay 2 que 3 estudios por ahí, uno muy interesante, muy al principio de la pandemia, quizá lo vieron, como en el norte de Italia había más enfermos y enfermos más graves. Y dice, bueno, ¿qué pasa en el norte de Italia? Ah, bueno, pues hay una aglomeración de industria tipo maquiladora, como nosotros tenemos en el norte de nuestro país. Entonces, bueno, pues eso significa que hay una mayor, o sea, las personas que viven ahí ya están de cierta manera más frágiles, más vulnerables y van a tener más pronto
una enfermedad o bien una enfermedad más grave. Entonces, tenemos aquí en México, no sé si ustedes han visto en los últimos, pues un año llevamos en esto, que se han identificado varias que se llaman regiones de emergencia ambiental. En estas regiones hay más mortalidad y en estas regiones la gente está mucho más vulnerable. Entonces, lo que tenemos es realmente una exposición previa que ya nos hace frágiles. O sea, no es posible si vivimos, bueno, por ejemplo, las personas de la Ciudad de México y de la zona metropolitana, ellos están verdaderamente abajo, si me voy a oír muy mal, pero pues es lo que es, están abajo de una cámara de gases, eso es lo que les pasa. Entonces, ya ellos están frágiles en todo su sistema respiratorio, pero también su sistema inmunitario y también su sistema nervioso. Entonces, ahorita es muy pronto para tener las cuentas, vamos a decir, para decir, bueno, qué tanto más o más enfermos o más graves o menos recuperados, o en fin, estas cuentas ya desagregadas, comparando las zonas muy contaminadas, que sería el caso de la Ciudad de México, sería el caso, por ejemplo, la zona del Mezquital en Hidalgo, o la zona norte, todas las maquiladoras, Juárez, etcétera, ¿no? El Salto, Jalisco, en fin. ¿Qué tanto en estas zonas la situación fue peor? Ahora es muy prematuro, pero es una de las cosas que los epidemiólogos tenían que retomar o que empezar a poner atención ahora, porque eso nos va a decir lo que usted mencionaba, qué tanto la contaminación ambiental, que ya la vemos como del diario, vamos a decir, ya no creemos que es algo raro, feo, distinto, así está, ¿no? Entonces, ¿qué tanto eso está forzando o está facilitando que la gente se enferme? Entonces, yo volviendo a lo mismo, yo calculo considero que la pandemia nos puede servir no nada más para estar angustiados y nada más para estarnos preocupando si me va esto, sino como ya como país o como personas, ¿qué podemos hacer para que la próxima nos encuentre un poquito mejor preparados? De esta manera terminamos el segmento por el día de hoy. Yo le agradezco el favor de su atención y, por supuesto, le reitero la invitación para que el día de mañana esté con nosotros. Que tenga buena tarde.